A ver, contesto tu pregunta, María. Fíjate algo. Sí, se supone que sí, pero te voy a decir algo. Depende mucho del país. Hay países que tienen una, como que una medida obligatoria de la duración que tiene que tener un máster, un diplomado, incluso una licenciatura. Nosotros vamos a estar certificando por 250 horas, ¿sí? Esa va a ser la duración. Nosotros vamos a ver 120 horas aproximadamente de clases en vivo, pero el certificado que ustedes van a tener va a decir 250 horas. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno, las horas que uno invierte en las evaluaciones, las horas que uno invierte en las actividades, en las asignaciones, los aprendizajes también asincrónicos, que son los videos, las tareas que uno les manda que tienen que investigar alguna cosa. Entonces, por eso es que se da 120 horas en vivo y lo demás se ofrece en otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Pero realmente sí cuenta, solamente que tienes que averiguar en tu país, en donde tú estás, cómo funciona y qué tan válido te es. ¿Por qué? Porque por lo menos hay países en alguna parte de España, que ya me ha pasado, conozco gente, mejor dicho, que le hacen másters, ¿sí? De, no sé, vamos a poner un ejemplo, de 3.000 horas, porque allá los másters son así, son súper largos, y cuando se van a otro país, resulta que les dicen, mira, no, pero eso no es un máster, eso es una carrera universitaria, por la duración. Entonces, realmente depende mucho de cada país, para contestar esa pregunta que me estás haciendo, porque no te voy a decir no, sí, no, que depende del país. Te lo digo porque yo he investigado mucho eso también. Conozco mucha gente que, bueno, que le ha tocado y realmente depende mucho de eso, depende del país. Depende de las políticas educativas de cada país. Exactamente, María, exactamente como lo acabas de decir. Entonces, depende de las políticas de cada país, es que va a ver si te va a funcionar como maestría o no. Pero realmente nosotros estamos ofreciendo una formación bastante amplia, bastante completa, para que se los puedan valer como una maestría. Hay maestrías que duran, por ejemplo, hay maestrías, yo conozco personas que hacen maestrías o bueno, posgrados, como lo quieran llamar. Ah, también esa es otra cosa. Hay países en donde el posgrado no se le dice posgrado, sino que se le dice maestría. Entonces eso también es relevante. Otra cosa, yo conozco personas que hacen, por ejemplo, han hecho maestrías o posgrados, cualquiera de las dos, vamos a ponerle, en un año, ¿no? En un año. Y cuando tú les dices, ah, bueno, un año es bastante, y uno, bien. Pero cuando tú vienes y les dices, ah, pero un año, todos los días, una vez a la semana, entonces resulta que hacen es una vez a la semana durante un año. Y obviamente la cantidad de horas que tú puedes hacer una vez a la semana durante un año, pues es muy corta. Porque en el caso de esta persona que les comento, no era una, que si por ejemplo que era sabatino, que todo el sábado, sino que eran 2 horas o 3 horas el sábado y ya, eso era todo. Entonces al final, pues depende de cada país y de cada situación. Así que no sé en dónde estás, pero debería de funcionarte. Yo realicé un máster en España y probabilidad de República Dominicana. Es el deber ser, porque los másteres de España son súper largos, son extremadamente largos. Yo conozco gente que ha hecho posgrados allá o máster allá, y son tan largos que hay países que les dicen que no se lo valen como máster, sino como algo más que máster, pero por los programas y por todas las cosas que ven. Sin embargo, cuando observan la cantidad de tiempo y el título, pues si el título dice máster, es un máster, no puedes cambiarle el título, ¿no? Por supuesto, pero sí es bastante complicado en esa área. Entonces yo siempre les sugiero a las personas que pregunten, que averigüen en sus países cómo funciona. De todas maneras, María, sea como máster, maestría o curso, tipo, bueno, curso no, obviamente, porque es muy largo, diplomado, depende de cómo te lo validen, igualito es muy válido, ¿sí? Igualito es un máster muy completo. Yo traté de colocar, bueno, lo más posible para que sea completo, porque no quería dar algo corto, quería dar algo bastante, no tanto largo en tiempo, sino en información, más que todo. Por eso es que
quise ofrecerlo así. De todas maneras, hoy yo les voy a mostrar lo que vamos a ver, cuántos módulos vamos a ver, qué vamos a ver en cada módulo, y les voy a dar una clase pequeña, un resumen, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros vamos a ver. Otra cosa importante también, no sé si hay alguien acá que ya haya visto clase conmigo. Yo, bueno, yo soy parte de la corporación y me gustaría que ustedes me digan si ya han visto clase conmigo, si saben cómo doy las clases, si saben cómo funciono, porque, bueno, si no lo saben, yo se los voy a explicar de todas maneras. Siempre hay alguna persona nueva. Yo me quedo acá, yo les voy dando las clases, les voy pasando las diapositivas, pero ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. De hecho, fíjense, yo estoy acá hablando y ustedes están escribiendo, yo los estoy leyendo mientras tenemos la imagen en la diapositiva cargada. Así que pueden escribir lo que ustedes quieran, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si quieren hablar por el micrófono, ustedes levantan la manito y yo les doy la palabra con el micrófono. Sí, aquí no hay como que ustedes se callen y yo hablo, no. Aquí todos podemos hablar, todos podemos conversar. De hecho, en los diplomados que yo he dado en la SILA anteriormente, que obviamente este es más largo, ¿no? Pero les pongo un ejemplo. Sí, a veces traíamos casos y los discutíamos, o yo les traía algún caso de estudio y los discutíamos. Entonces realmente es dinámico, ¿sí? Yo trato de que todo sea muy dinámico porque, si no, imagínense, nos aburrimos y nos cansamos porque estar todo el tiempo escuchando, pues tampoco es fácil. Entonces, hasta los momentos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Yo les voy a dar oficialmente la bienvenida a la Corporación Internacional Líderes. Somos una empresa que tiene más de 24 años ejerciendo el rol de enseñanza. ¿Sí? Acá arriba en las láminas ustedes van a tener mi número telefónico por si acaso les queda alguna duda o quieren preguntarme algo de manera privada, porque a veces en las clases nos surgen dudas muy personales y no queremos dejarlas en el chat. Entonces yo les dejo mi número para que ustedes me pregunten lo que ustedes quieran. ¿Sí? De todas maneras, yo al final, al finalizar la clase, yo les dejo el número también guardado ahí en el chat para que lo copien y no hay ningún problema. Para mí usted es nueva. Ah, bueno, me presento, María. Mi nombre es Ariana, soy psicólogo clínico. Tengo no sé cuánto tiempo ya con la CIF, creo que son 2 meses, calculo que más o menos. No tengo mucho tiempo con la CIF. Tengo un tiempo dando clases, ejerzo de manera privada mi profesión. También trabajo particularmente, si me piden, por ejemplo, hacer una selección de personal, también lo hago. Evaluaciones de CSM, por ejemplo. Eso también lo vamos a ver en el máster. Así que bueno, me presento. Para los que no me conocen, espero que les gusten mis clases, espero que aprendamos mucho y que sepan que esto es un sitio para que todos aprendamos. Sí, yo siempre lo repito, las personas que ya han visto clases conmigo lo saben. Para mí no existen preguntas estúpidas, para mí no existen preguntas tontas, para mí pregunta es pregunta, ¿sí? Nunca piensen de, ay, no, no voy a hacer esta pregunta porque me da pena, a lo mejor es una pregunta tonta, no, no es pregunta. O sea, simplemente ustedes preguntan y listo, porque para poder responder y aclarar es mejor preguntar, ¿sí? No, no soy colombiana, tengo acento, soy de Venezuela, actualmente estoy en Venezuela y soy de Venezuela. No soy colombiana porque tengo un acento de Colombia por ahí. Fíjense, vamos a dar inicio, ¿sí? Yo siempre doy unos minutitos a la orden, María, a la orden, gracias por escribir. Yo siempre doy unos minutitos para que la gente ingrese y se vayan, porque bueno, a veces en algunos sitios es más temprano, en otros sitios es más tarde. Pero bueno, ya pasaron unos minutos prudentes, así que vamos a dar inicio a, a este lanzamiento. Recuerden, muchachos, si tienen preguntas, por favor me las dejan acá, me las escriben que yo los leo, ¿sí? No se cohíban. Bueno, acá tienen nuestras redes sociales para que nos sigan, para que tengan toda la información necesaria. Ahí siempre vamos publicando los máster nuevos, diplomados, cursos, etcétera. También acá tienen arriba mi número por si lo necesitan copiar para algo. Me pueden escribir por WhatsApp. A veces tardo un poquito en contestar, pero bueno, es porque estoy trabajando o estoy haciendo alguna cosa. Pero siempre contesto. Entonces, bienvenidos al lanzamiento del Máster de Psicología Clínica Integral. Yo decidí ponerle Psicología Clínica Integral porque es algo muy completo, ¿sí? Por eso que le coloqué la palabra integral, porque es algo completo. Yo traté de hacerlo lo más completo posible
para que aprendamos todo, que no nos dejen, no dejemos nada por ahí sin aprender. Por eso es que le coloqué ese nombre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Me imagino que se lo están preguntando. ¿Qué vamos a aprender en este máster? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿De qué nos van a hablar? ¿Sí? Iniciamos. El máster va a tener una duración de 12 módulos. Normalmente, nosotros en la SIL ofrecemos unos aproximadamente 9 módulos, ¿sí? Pero yo como profesional, personalmente dije, no, yo voy a tratar de llevarlo un poquito más largo, porque quiero que sea lo más completo posible. Entonces, en vez de 9 módulos, les hice un ajuste para que sean 12 módulos, ¿sí? En el primer módulo, que va a tener por nombre, cada módulo tiene su nombre y su contenido, ¿sí? Vamos a ver sobre fundamentos de psicología clínica y la ética profesional. ¿Por qué la ética profesional? Las personas que han visto clase conmigo saben perfectamente que yo siempre agrego un poco de ética profesional, de leyes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regirnos por unas leyes, y todos los países tienen puntualmente sus leyes para cada profesión: psicología, psiquiatría, medicina general. Para cualquier tipo de carrera tiene que regirse por una cantidad de leyes, ¿sí? Cuando tú haces un informe, ¿sí? Para la parte, ponerles un ejemplo, para la parte judicial, por ejemplo, tú necesitas regirte por unas leyes, ¿sí? Tienes que saber qué poner, qué no poner. Entonces, por eso es que a mí me gusta colocar siempre la parte de la ética, que obviamente eso varía de cada país, sí, por supuesto, varía en cada país, pero hay cosas que no cambian, ¿sí? Hay cosas que quedan igualitas para todos los países. ¿Por qué? Bueno, porque al final la humanidad más o menos debería ser la misma. Entonces yo trato siempre de explicarles un poquito sobre la ética, sobre los casos de dilemas éticos. No sé si cuando, por ejemplo, tienes alguna situación de confidencialidad, que bueno, tienes que romper esa confidencialidad, tienes que hacerlo y tienes unas reglas para poder hacerlo, ¿sí? Tienes que tener ese consentimiento informado del paciente, tienes que poner límites en la relación terapéutica. Entonces estas son cosas que no te las enseñan, ¿sí? Cuando tú estudias, o a lo mejor te las enseñan, pero te las enseñan muy por encima. Entonces, probablemente en algún momento les habrán dicho que, bueno, que tienes que tener la confidencialidad al 100% y punto. Pero no, realmente hay momentos específicos, ¿sí? A lo que le llamamos dilemas, casos de dilemas éticos, en donde tú puedes romper esa confidencialidad. ¿Por qué? Porque el paciente está en riesgo o porque hay personas en riesgo. Hay como ciertos parámetros en donde tú puedes romper la confidencialidad de ese paciente, ¿sí? No es que tienes que esperar que el paciente fallezca o que, no sé, tú te mueras y todo el mundo sepa, no. Hay dilemas éticos en los que nosotros tenemos que respetar y tenemos que conocer, porque obviamente si no los conocemos, ¿en qué momento nosotros vamos a saber cómo podemos afrontarlo, ¿sí? También vamos a ver, por supuesto, eso yo siempre lo incluyo en la clínica, en la área clínica, los modelos teóricos avanzados, ¿sí? De manera profunda, lo más profundo que podamos: el psicodinámico, el humanista, el sistémico, el cognitivo-conductual y la psicología existencial. Vamos a ver el cognitivo-conductual. Recuerden que la TCC es una mezcla, ¿sí? La TCC no siempre fue TCC, primero fue cognitivo y conductual separado y después lo unieron. Y bueno, poco a poco le han ido agregando más cosas. Eso también lo vamos a ofrecer acá, en este primer módulo. Vamos a ofrecer también la metodología de la investigación clínica, que son los principios de una investigación cualitativa y cuantitativa que se aplican a la psicología clínica. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una tesis o un trabajo de grado final, tú tienes que tener conocimientos, ¿sí? Sobre esas investigaciones cualitativas y cuantitativas, porque quien les haya dicho a ustedes que la psicología no tiene números, les mintió. Y bueno, aquí veo que hay varios psicólogos, así que pueden decirme si tengo razón o no. La psicología tiene muchos números. La psicología no es solamente teoría, de hecho se une. Incluso mi trabajo de grado final de la licenciatura fue cuantitativa, pero también fue cualitativa. Entonces, esas son cosas que trabajan de la mano. De hecho, hay test psicológicos que tú utilizas y son numéricos, pero también tienen para llegar a ese resultado numérico, tienes una parte cualitativa. Entonces, todas esas cosas las vamos a aprender en el módulo 1. Los módulos no tienen una duración exacta, ¿sí?
Yo no le coloco una duración exacta a cada módulo porque realmente me gusta ir haciéndolo a medida que vayamos entendiendo. Yo algo que siempre les digo, si no entienden algo, por favor, pregúntenme. Mire, profesora, no entendí esto, ¿me puede explicar de otra manera? Yo les explico de otra manera. No hay problema con eso porque a mí me importa es que entiendan, ¿sí? A mí no me gusta que yo me siente aquí a hablar y que ustedes vean si entienden o no. No. A mí me gusta y me sirve que ustedes entiendan todo lo que yo les estoy explicando. Por eso es que insisto mucho en que si tienen preguntas, que me hablen, ¿sí? Que me digan. Porque yo digo que el módulo 1 es la base del programa, ¿sí? Del establecimiento de los principios, del marco de la práctica clínica, porque obviamente para tú poder irte a la práctica tienes que saber la teoría, en este caso los modelos avanzados, por ejemplo. Y aparte de eso, también es la base del programa, porque si nosotros no conocemos la parte ética de nuestra carrera o de este máster, entonces no vamos a poder ejercer de manera adecuada. Imagínense ustedes un abogado que no sepa de leyes, por ejemplo. Aplica igual, porque una vez me preguntaron que por qué el psicólogo veía legislación. Nosotros, bueno, en mi universidad vimos una carrera, una materia que se llama legislación, y hablaba sobre las leyes del psicólogo, ¿sí? Porque todos tenemos leyes. Entonces, es muy importante mencionar y conocer las de cada país. Yo sé que aquí hay personas de todos los países, de República Dominicana, de Colombia, de México, de El Salvador, hay muchos países, entonces es bueno que todos sepamos cada una de las leyes de ese país, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren saber algo de este módulo en específico o vamos bien? Los leo por acá cuando lo escriban. Recuerden que pueden hablar también por el micrófono, piden permiso y yo les otorgo el permiso, no hay ningún problema. Yo les doy unos segunditos, unos minutitos para que escriban, porque bueno, a veces uno tarda un poquito escribiendo. De todas maneras, ustedes van escribiendo y yo voy continuando la clase. Cuando vea yo un mensajito, yo leo el mensajito y continuamos al mismo tiempo, ¿sí? No piensen que me van a interrumpir ni nada. No se preocupen por eso. Bueno, si tienen alguna duda, me la dejen en el chat, ¿sí? O si de repente les surge alguna duda después de que terminemos la clase, no hay problema, me pueden escribir y me preguntan, o el día de mañana me preguntan, porque también el lanzamiento es lunes, es un día, lunes y martes, que ya fue el primero, y bueno, hoy venimos con la segunda parte para volver a explicar qué es lo que consiste, ¿sí? Por acá. Cuando muevo las diapositivas, ¿se les ven bien o les tardan un poco en cargar? A ver. Cuando llegamos al módulo número 2, sí, vamos a hablar sobre psicopatología. ¿Se ven bien? Ok, gracias, Nelmari, gracias. Gracias por contestar. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me la dejan en el chat. En el módulo 2 vamos a hablar sobre psicopatología, diagnóstico y evaluación avanzada. Vamos a centrarnos en las herramientas para entender y clasificar ciertos trastornos mentales más comunes. También pueden agarrar un día, no sé si ustedes, vamos a ponerles un ejemplo, si tienen curiosidad sobre un trastorno en específico y no lo hemos dado, ustedes me pueden decir, me pueden escribir y yo les voy a decir, mira, lo tenemos más adelante o mira, no lo tenemos, lo puedo incluir y se los explicamos, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Vamos a conocer y a manejar, o bueno, si hay alguien que ya lo sabe, no importa, nunca está de más. Vamos a aprender a manejar el DSM-5 y el CIE-10, ¿sí? De manera práctica y de manera crítica a los manuales de diagnóstico. ¿Por qué puse el 5, el DSM-5 y el CIE-10? Porque no sé si saben, ya salió el DSM-5-TR, si mal no recuerdo el nombre que le pusieron, y también salió el CIE 11. Yo
profesionalmente hablándoles, a mí no me gusta ninguno de los dos. De hecho, tuve una reunión bastante fuerte con varios colegas para conversar del tema. ¿Por qué? Porque a mí me parece, bueno, en mi opinión y en la opinión de todos los que estábamos ese día, que concordamos, me parece que no está bien el hecho de que quieran trastornar a toda situación. O sea, ellos colocaron básicamente que, bueno, si respiras de esta manera tienes este trastorno, si respiras de esta manera tienes, si caminas así es porque tienes, entonces me parece que están demonizando mucho la parte de la patología y de la parte clínica, entonces preferí no usarlo y quedarme con el CIE, con el CIE-10 y con el DSM-5, que son los últimos y hasta los momentos son los mejores. De hecho, hay test psicológicos, hay instrumentos de evaluación que están basados en estos dos. Por eso es que todavía los uso, porque también es un poco complicado cambiar a CIE-11 o a DSM-5-TR y utilizar los test de cosas anteriores. Entonces, me gustan más estos dos, me parece que son, todavía están bien completos, me parece que no les falta nada y que los próximos, pues simplemente lo que están es buscando cosas donde no las hay. Vamos a hablar también sobre las técnicas de evaluación multidimensional, ¿sí? Que es básicamente el uso de las entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Vamos a hablar sobre las escalas psicométricas y pruebas proyectivas, por ejemplo, el inventario de Beck, de depresión y ansiedad, que él tiene dos, el inventario de Hamilton, vamos a ver test psicológicos también, puede ser que veamos el bajo la lluvia, puede ser que veamos también el de Sachs, que es muy bueno, no sé si alguno ha escuchado el test de Sachs, el test de las frases incompletas de Sachs, no sé si lo han escuchado, me dicen por acá. Vamos a tener formulaciones de casos clínicos también, ¿sí? Vamos a crear esos informes que no diagnostican, sino que también tienen otro tipo de metas, de conceptualizar desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, a veces necesita simplemente un informe para un niño que está ingresando a otro colegio nuevo, por ejemplo. Entonces el informe es diferente, no requiere un diagnóstico, sino una evaluación. Vamos a ver los distintos tipos de informe, porque bueno, existen muchos tipos de informe. Esa es otra importante también. Normalmente hay países que tienen, por ejemplo, acá en Venezuela tienes el colegio de psicólogos de cada estado te dice a ti cómo tiene que ir redactado, bueno, no redactado, pero sí te dice cómo tiene, cuál es el orden, ¿sí? Cuál es la base de cada uno de los informes. Desde hace un tiempo para acá, ellos dejaron de colocar eso y simplemente hemos estado usando los que se han usado siempre. Yo, a veces tú le puedes agregar alguna otra cosa, le puedes quitar otra cosa, depende hacia dónde vaya dirigida. Hay países que tienen eso todavía activo, que tienen una entidad pública, realmente, porque eso son guiadas por la parte pública, que les dicen cómo tienen ustedes que redactar el informe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a enseñar la manera en la que lo hago yo, que de hecho les digo, yo he mandado informes para España, he mandado informes para Alemania incluso, que hay que traducirlos y todo, y de verdad no he tenido ningún tipo de problema, todos me los han recibido bien, no nada más informes, también he mandado CSM, que es el Certificado de Salud Mental, y no he tenido ningún problema. Entonces yo les enseño esos que me han aprobado a nivel internacional, y si ustedes en sus países tienen alguno en específico, pues simplemente ustedes lo que hacen es cambiar el orden o modificar algunas cosas y se quedan con la parte de redacción, sin ningún problema. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta de estos dos módulos que les he mostrado? Los leo por el chat. Al final de la clase o en algún momento de la clase va a entrar el señor Luis Carlos a explicarles, ¿sí? Todo lo de la parte del costo, de la duración y esas cosas. Y bueno, cuando él se vaya, ustedes pueden escribir por acá, yo los leo y les voy contestando las dudas que les vayan quedando, ¿sí? Continuamos entonces y vamos bien con las interrogantes. Vamos bien, profesora, gracias. Qué bueno. Yo les pregunto porque no me gusta que queden dudas.
Por eso les pregunto, no sé, no es porque soy fastidiosa, es porque me gusta aclarar, ¿sí? Me gusta que todo quede claro. Ok. El módulo número 3. Yo sé que a todos les encanta mucho la terapia cognitivo-conductual, la TCC, yo sé que les encanta, entonces yo dije, bueno, voy a dedicar un módulo a hablar sobre la TCC y las terapias de tercera generación que son basadas mayormente en la TCC, ¿sí? Vamos a profundizar con estas terapias, vamos a hablar, obviamente siempre vamos a hablar con respaldo empírico, respaldo científicamente confirmado. Acuérdense que nosotros no podemos aplicar algo que no esté confirmado a nivel científico, ¿sí? Importantísimo recordar eso, porque a veces yo sé que quizás tenemos alguna técnica que nos guste y digamos, bueno, pero esto le puede funcionar a tal persona, pero lamentablemente si no está confirmado científicamente no podemos tocarlo, ¿sí? O por lo menos no como psicólogos, mejor dicho, no como psicólogos. Como personas sí, pero como psicólogos no. Vamos a hablar mucho sobre esos esquemas cognitivos, esos desafíos de las creencias nucleares. Lo van a entender cuando empecemos las clases, van a entender a qué se refiere esto, ¿sí? Vamos a hablar sobre la reestructuración cognitiva avanzada, las terapias de aceptación y compromiso, que se utiliza mucho, ¿sí? La ACT se está utilizando muchísimo ahorita, sobre todo en personas con trastornos de personalidad, se está utilizando mucho. Y la terapia dialéctico-conductual también se está utilizando mucho, la TDC, muchísimo también en personas con algún trastorno de personalidad, porque bueno, saben que hay trastornos de personalidad que no ayudan a nivel terapéutico, sino nada más a nivel de medicamentos. O bueno, en conjunto también. O las cosas que yo les estoy mostrando acá es lo que está ya en la planificación, pero lo más probable es que yo les agregue más información, como les dije, con lo que ustedes me pidan, o si yo considero, mira, me faltó información aquí, le quiero meter más información, tenemos tiempo para ver más información, entonces yo le voy a agregar. Yo siempre le agrego, la verdad, las personas que me conocen saben que yo le agrego la información que puedo, porque me gusta siempre enseñar de más, decirlo de una manera, aunque yo siempre digo que nunca se aprende de más, sino que nunca aprendemos de todo, siempre va a haber algo que no sepamos. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. El módulo número 4 se va a tratar sobre la psicoterapia psicodinámica y los enfoques humanistas, más a nivel específico, ¿sí? Vamos a explorar las corrientes que se centran en la parte inconsciente, en el crecimiento personal y la relación terapéutica. Recordemos que la parte de psicoterapia psicodinámica habla sobre el inconsciente y el enfoque humanista habla sobre el crecimiento personal, ¿sí? Y obviamente sobre la relación terapéutica, que es importantísimo para aplicar cualquier tipo de terapia, no nada más esta, sino cualquiera. Vamos a hablar sobre las teorías de las relaciones de objeto y apego, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación en la parte clínica? La terapia que se centra en el cliente de Rogers, es decir, la importancia de esa empatía, de esa congruencia y de esa aceptación incondicional que se basa mucho en el enfoque humanista, ¿sí? Y la terapia gestal, que en mi opinión la terapia gestal está pasando a mejor vida y me parece que no está bien porque la terapia gestal es muy buena. De verdad, me parece una terapia muy, muy buena porque trabaja con las emociones, con el aquí en el ahora, con el presente. Entonces, lo están como sustituyendo por el mindfulness y son cosas totalmente diferentes. Es para un proceso, una terapia psicológica, la otra es algo más de coaching, por decirlo de una manera, que también es muy bueno, no digo que no. Y bueno, en la terapia gestal tenemos la, la conocida oración de la gestal, no sé si la conocen. Si no la conocen, se las traigo mañana. O no sé si se las agregué, no recuerdo, tendría que revisar, pero a mí me encanta, me parece maravillosa. No sé si la conocen o no la conocen, me dicen y se las traigo si no la conocen. O la investigan, no hay ningún problema también, la pueden investigar. Pero me parece muy bonita y muy cierta también. Ok. En el módulo número 5 vamos a hablar sobre la intervención sistémica, la terapia de pareja y familia. Recordemos que la parte sistémica, que las intervenciones sistémicas solamente las podemos trabajar con familia y con parejas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la intervención sistémica habla de un sistema, ¿sí? De la parte del sistema familiar, del sistema de pareja, ¿ok? Y que no solamente se basa en que el individuo es el problema, sino que
incluye al entorno como tal. Entonces, aborda los problemas desde la interacción con los individuos y sus sistemas, ¿sí? Sus sistemas familiares, su sistema de familia, sea familia nuclear o sea familia ensamblada, bueno, todos los tipos de familia que existen, ¿no? Vamos a hablar sobre las estrategias de intervención sistémica, como por ejemplo el reencuadre, la prescripción de síntomas y el uso del genograma. Vamos a hablar sobre la terapia estructural y estratégica, hablando sobre el manejo de la jerarquía, los límites y los roles de familia, hablando de jerarquía en roles y jerarquía en la importancia de cada uno de las metas del paciente, ¿sí? Y bueno, también vamos a hablar de la terapia de pareja, abordando el conflicto de la comunicación, las infidelidades, problemas de intimidad, porque si bien existe una especialidad, podría decirse, de psicología de pareja específica, que bueno, aquí se le dice sexología, en cada país tiene un nombre diferente, pero también lo podemos abordar de otra manera, no nada más lo tiene que abordar un sexólogo. ¿No conoces la oración de la Gestal? Es maravillosa. Se las voy a traer para mañana, ¿les parece? Se las voy a traer para que la vean. Es muy bonita. Se las voy a traer en el Mari. Bueno, a todos, pero como en el Mari fue la que me contestó, le contesto en el Mari. Se las voy a traer porque de verdad que es una frase muy bonita. Y yo diría, sinceramente, muchachos, que todos deberíamos de aplicarlo, ¿saben? Todos, no nada más los pacientes y las personas que utilizan la gestal, sino todos deberíamos de aplicarlo. De verdad me parece importantísimo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora sobre los módulos? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les ha gustado la información? Cuéntenme. ¿Les gusta la información? ¿Les parece completa? Siempre agrego un poco más, pero me gustaría que me comenten qué les parece. Todavía nos faltan 7 módulos más por ver, ¿no? Pero por mostrarles. Pero que, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les parece? Los leo. Escríbanme que los leo. Excelente la información. Qué bueno. Qué bueno, Ivonne. ¿Eres la misma Ivonne de todas las clases? ¿O eres otra Ivonne? Es que ese nombre no es muy común. Y a veces son los mismos nombres y entonces me dicen, yo soy la de clínica. Y yo, no sabía. Me tiene que decir. La misma, qué bueno, Ivonne. Ivonne les puedo hablar de mí. Si no me creen y no confían en mis poderes de enseñanza, le pueden preguntar a Ivonne a ver qué les dice Ivonne. Esperemos que le digan cosas buenas. Cosas bastante buenas y favorables. Perfecto, entonces proseguimos. Súper chévere, excelente. Eres de Venezuela, ¿verdad? Porque el súper chévere lo usamos es aquí. No sé si lo usan en otra parte, pero el chévere lo usamos es aquí. Qué bueno que les guste, me alegra mucho. De verdad, yo me esfuerzo, los que me conocen y los que no lo sabrán, se darán cuenta. Me gusta mucho enseñarles y me gusta mucho traerles la mayor información posible. Entonces, bueno, también depende de qué les guste trabajar. Excelente profesional. Gracias, Ivonne. Sí, profesora. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Tenemos colegas aquí. Gracias, Ivonne, por tu mensaje. Bueno, si no me creen a mí, créanle a Ivonne. Continuamos entonces. Me disculpa que estoy en uniforme. Lo que pasa es que, bueno, salí a trabajar y me vine corriendo para poder darles la introducción de hoy. Entonces, en el módulo número 6 me gustó mucho enfocarlo en la parte de la psicopatología y en los tratamientos de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque últimamente los trastornos de ansiedad han sido extremadamente comunes, ¿sí? Demasiado comunes. De hecho, yo les puedo decir que, de ejemplo, de cada 10 pacientes, al menos 7 o 6 están llegando a consulta por ansiedad. Y lo más increíble de todo es que ni siquiera ellos mismos saben cuál es su factor estresante. Entonces realmente ha sido un impacto bastante fuerte y yo dije, bueno, se los voy a incluir porque de verdad me parece interesantísimo. Me gustó mucho especializarlo en los trastornos de ansiedad, como por ejemplo el TOC, que es un trastorno bastante complicado. No sé si, bueno, me imagino que lo habrán escuchado, no sé qué opinan de él, qué saben de él. Una pregunta que yo hago en todos los diplomados y las certificaciones y todo lo que yo doy donde hablo del TOC, ¿sí? Yo les hago una pregunta y se las voy a hacer el día de hoy.
Quien me pueda contestar, me contesta. Quien quiera hablar, habla. No hay ningún problema. De todas maneras, esto lo vamos a profundizar, pero les voy a hacer una sola pregunta. ¿El TOC es neurosis o psicosis? Ivonne va a saber, porque Ivonne ya ha visto clase conmigo y ya yo eso lo he dado, pero ¿qué para ustedes qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Es una neurosis o es una psicosis? Contéstenme esa pregunta en el transcurso de la clase, o puede ser mañana también, no hay ningún problema. Vamos a hablar sobre los trastornos de pánico y la agorafobia. Por ejemplo, tenemos la parte de, no sé si sabían, que hay mucha gente que no sabe eso, que realmente, lamentablemente, no es algo, lo normalizaron tanto que ya no lo conocen como un trastorno de ansiedad, pero es un trastorno de ansiedad. La claustrofobia es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Aunque no lo sepan, aunque no se conozca, porque la gente piensa que la claustrofobia es claustrofobia y ya. No, la claustrofobia está catalogado como un trastorno ansioso, ¿sí? Por eso es que decidí hablarles en este módulo sobre los trastornos de ansiedad. También vamos a manejar las fobias específicas y sociales, ¿sí? Por medio de la desensibilización sistemática y el entrenamiento de las habilidades sociales, igual que en la parte de agorafobia, porque hay veces que necesitamos, ojo, también es muy importante entender que tenemos que conocer a ese paciente primero, ¿sí? Antes de aplicarle algo, el deber ser es conocerlo primero para saber si le funciona o no le funciona. Porque a veces nosotros queremos trabajar, por ejemplo, una reestructuración cognitiva por medio de los cuadros, por medio del cuadro de registro, por ejemplo, a una persona que no tiene la capacidad de hacer tareas, ¿sí? Porque acuérdense que por lo menos la TCC es una área de la psicología que necesitas al 100% que el paciente esté enfocado, ¿sí? Que el paciente haga todas las actividades y más. Entonces, si sabes que es un paciente que no lo va a hacer, directamente no lo puedes trabajar con TCC porque al final vas a quemar al paciente, te vas a quemar tú y entonces vas a quedar como el mal profesional cuando realmente el problema es que el paciente no ponía de su parte. Y eso ha pasado muchísimo, la verdad. En el módulo número 7, bueno, lamentablemente este módulo también lo decidí porque han habido muchos intentos de autólisis, muchos suicidios, ¿sí? Entonces yo decidí colocarlo sobre el trastorno del estado, de los trastornos del estado de ánimo y el manejo del suicidio. ¿Okay? Enfocarnos en la depresión y en los otros trastornos del estado de ánimo. Hablar sobre los modelos terapéuticos para la depresión, como por ejemplo la activación conductual, la terapia de resolución de problemas y los enfoques que se basan en la rumia, que son los pensamientos rumiantes, esos pensamientos que están todo el día fastidiando, como le digo yo a mis pacientes, esos pensamientos que te fastidian, les digo yo. Entonces es muy bueno y es muy importante conocerlo porque nunca está de más profundizar. De hecho, hay cosas que yo a veces doy en las clases y los estudiantes me dicen, oye, no tenía ni la menor idea de eso. Y yo, bueno, sí pasa, eso pasa mucho. Otra cosa que vamos a trabajar es, bueno, como les dije, el manejo en las crisis suicidas, ¿sí? Las evaluaciones de riesgo, los planes de seguridad, el manejo en el contexto clínico, porque recuerden que no todo el mundo. Pueden haber personas que tengan una vida muy, muy triste, horrible, que estén desesperados, pero quizás son personas que no van a llegar a eso, ¿sí? No van a llegar al suicidio. Mientras que hay personas que tienen todo, que tienen lo mejor del mundo y pueden llegar a eso, ¿sí? Por eso es que se evalúa ese riesgo. ¿Qué tan riesgo puede ser el grupo o la población, por ejemplo, que llegue a eso, ¿sí? Vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, aparte de otros trastornos del ánimo, ¿sí? Sobre la educación del trastorno bipolar, el manejo de la ciclotimia y las estrategias para la adherencia al tratamiento. Acuérdense que el trastorno bipolar es un trastorno que debe ser medicado, ¿sí? Otra cosa que también les voy a traer, que me parece súper interesante, que de hecho yo lo he dado en el diplomado, pero me gustó incluirlo acá un poco más profundo, es que hay trastornos, condiciones y diagnósticos que nosotros debemos manejar con psiquiatría, ¿sí? Hay trastornos o diagnósticos que los debemos trabajar solo como psicólogos, nosotros, ¿sí? Pero también hay otros que debemos trabajar de la mano con psiquiatría. Incluso hay otros que, por ejemplo, el psiquiatra trata al paciente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablarles de una persona que tenga esquizofrenia, por ejemplo, cualquier tipo de esquizofrenia, que tenemos varias. Y quizás tú no vas a trabajar con esa persona porque sabes perfectamente que
depende obviamente también de cuál, ¿no? Que esa persona con esquizofrenia quizás no vaya a ser un paciente psicológico bien, porque sabes perfectamente que no va a funcionar. Pero puedes ayudar a la familia, ¿saben? Eso también es algo muy importante. Nosotros no nada más ayudamos a la persona que lo padece, sino a la familia. Por ejemplo, nosotros no trabajamos el Alzheimer porque el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Pero nosotros podemos trabajar y ayudar a la familia de la persona que tiene Alzheimer, porque acuérdense que como cuidador a veces se sufre más que siendo el que está cuidado, ¿sí? Entonces es muy importante a veces que entendamos y conozcamos que no nada más tenemos que regirnos a personas que tienen algo, sino también a la familia. Entonces es muy importante conocer todas esas cosas y saber que nosotros podemos ofrecer esas ayudas, ¿sí? Vamos con el módulo número 8. Módulo número 8 me gustó mucho hacerlo con la psicología de la salud y los trastornos de alimentación. Hay trastornos de alimentación que son, por ejemplo, que vienen debido a alguna situación de dismorfia corporal, por ejemplo. Entonces lo vamos a manejar también, los vamos a conocer también. Y también hay personas que sufren de procesos ansiosos, ¿sí? Y que los expresan, por decirlo de una manera, en los trastornos de la alimentación o se les ve afectada la alimentación por tener ese trastorno ansioso. Entonces, por eso decidí incluirlo, abordar ese problema de la salud con un componente psicológico importante, porque a veces, como les digo, hay personas que tienen ansiedad, de hecho tengo muchos pacientes, y bueno, he tenido muchos pacientes que tienen ansiedad y les afecta en la parte alimenticia, porque por lo menos la somatización que a las personas, a algunas personas les ataca primero el estómago, les afecta en la parte alimenticia. Entonces es muy importante comentarlo, así como también la anorexia, la bulimia, ¿sí? Esas intervenciones cognitivo-conductuales a la hora de la importancia del equipo multidisciplinario. Porque acuérdense también que hay trastornos o condiciones, diagnósticos, que nosotros debemos tratar con equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, tú a un niño con TDAH tienes que tratarlo obligatoriamente con una neuropediatría o neuropsicología o neurología, ¿sí? Para poder cumplir con ese tipo de diagnóstico. Entonces, precisamente por eso es que necesitamos muchas veces trabajar con un equipo multidisciplinario. Si no, que se los diga Ivonne. Ivonne sabe de qué le estoy hablando. Ella ha visto clase conmigo y justamente estábamos hablando de un caso hace rato sobre eso. Entonces, realmente es muy importante, ¿sí? Es muy importante entender que nosotros necesitamos en muchas ocasiones trabajar con un equipo multidisciplinario y que está bien, ¿ok? Que no es que necesito ayuda porque no sirvo, no. Cada persona, cada profesional tiene su función, ¿sí? Y cada persona necesita, por ejemplo, si tienes una persona con el trastorno de alimentación, tú necesitas un nutricionista, necesitas muchas veces un psiquiatra, porque depende también de dónde viene ese trastorno alimenticio, ¿sí? Entonces, es importante tener ese equipo multidisciplinario ahí guardadito para uno manejar alguna situación necesaria. También vamos a hablar sobre el manejo de la imagen corporal y las técnicas para mejorar la autoestima y la relación con el propio cuerpo, que hablamos más que todo sobre el trastorno dismórfico corporal. No sé si alguna vez lo han escuchado, si lo conocen, pues si lo conocen bien, y si no lo conocen, lo vamos a aprender, ¿sí? Psicología de la salud, hablamos sobre el estrés crónico, el dolor crónico, la adherencia al tratamiento médico y la calidad de vida. Aquí nos vamos a referir preferiblemente, en mi opinión, a lo que te puede generar ese estrés crónico y ese dolor crónico, como por ejemplo lo que es la somatización o las enfermedades psicosomáticas. No sé si las conocen, pues las vamos a aprender, las vamos a conocer, porque hay enfermedades psicosomáticas que no se tiene ni la menor idea de que son psicosomáticas, y cuando empezamos a trabajar el estrés de nuestro cuerpo, de nuestro día a día, básicamente nos curamos. Entonces pensamos, ay, es magia. No, no es magia. Es que tu problema no es que estaba en tu mente, pero obviamente cuando nosotros nos estresamos producimos mucho cortisol y eso influye negativamente en nuestro cuerpo. Así que no vamos a salir tan victoriosos como queremos, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros generamos cortisol en nuestro cuerpo, es muy difícil que él salga, ¿sí? Nosotros nos estresamos, vamos a ponerles un ejemplo, unos 10 minutos, por decirles un ejemplo. Entonces tú dices, bueno, ya el estrés, la preocupación y el estrés y la molestia se me pasó rápido, entonces ya debería de pasárseme rápido esta subida de cortisol. Pues no funciona así, el cortisol tarda
entre 5 y 7 horas en salir de nuestro cuerpo. Por eso es que es importante, no es que molestarte poquito tiempo, sino evitarlo por completo. Yo sé que a veces es difícil, pero para eso estamos, para aprender a manejarlo, ¿sí? Para aprender a controlar ese tipo de cosas. Vamos a hablar también en el módulo número 9 sobre la psicología del trauma, que es bastante larga, porque la psicología del trauma habla, por ejemplo, del trauma colectivo, el trauma individual, las edades, habla de muchas cosas, es un tema bastante amplio. Y la intervención en crisis, ¿sí? Es un módulo importante y esencial para entender y tratar el impacto de eventos traumáticos. Acuérdense que el evento traumático va a depender del sujeto, ¿sí? De repente tú tienes vamos a ponerte un ejemplo, un grupo de personas que sufren un trauma colectivo, ¿sí? Que todo el mundo sufre el mismo trauma, pero habrán unas personas que sea un trauma más suave, que se pueda manejar más rápido, hay otras personas que les cuesta más, entonces hay personas que a veces te llegan con algún trauma que tú dices, oye, pero dentro de ti dices, pero ¿por qué te traumaste tanto por esto? Entonces muchas veces la respuesta está más allá, no está nada más en ese trauma, sino en el anterior. De hecho, a veces me ha pasado que hay personas que tienen, por ejemplo, una consecuencia y realmente ellos piensan que ese es el problema y poco a poco a lo largo del proceso terapéutico nos damos cuenta que no es el problema, sino que es la consecuencia del problema que normalizaron tanto que ya no lo dejaron de ver como un problema, ¿sí? Entonces, en este módulo vamos a hablar sobre el TEPT, los modelos de procesamiento del trauma, vamos a hablar sobre la terapia de exposición narrativa, ¿sí? Que incluye la reconstrucción de la experiencia, la relación del trauma, depende de cada persona. Y vamos a hablar sobre los protocolos de intervención en crisis, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos y el manejo de emergencias en cada persona, porque cada persona, acuérdense, procesa las cosas de una manera distinta. En el módulo número 10 quise agregar la parte de psicofarmacología y las patologías adictivas. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos tenemos que saber de psicofarmacología. Es obligatorio, es importantísimo. No nada más los psicólogos. Cualquier persona que trabaje en el área de salud, bien sea un psicopedagogo, bien sea una persona, no sé, vamos a ponerles un ejemplo, alguien que trabaje, bueno, aquí se le dice distinto, como ayuda social, por decirlo de una manera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que no tenga ningún tipo de medicamento, por ejemplo, a una persona que tenga medicamentos. Una vez me acuerdo que atendí a un señor para darle un certificado de salud mental y el señor estaba más en la luna que conmigo. Entonces yo dije, no, ya va, este señor tiene que estar tomando algo porque no es normal. Yo he hablado con este señor anteriormente y está totalmente diferente. Y bueno, evidentemente la familia le estaba dando medicamentos importantísimos porque le había salido algo en la cabeza y pues no me habían dicho. Y yo como que eso es lo importante que es eso. Le dije, no me sirven, yo no puedo, ojo, no podemos realizar intervenciones ni evaluaciones de certificado de salud mental a personas que estén medicadas, ¿ok? Tenemos que primero decirles, mira, no le des el medicamento el día de mañana, por ejemplo, si lo vas a atender mañana, antes de estar conmigo, porque si no, no podemos evaluarlo. O lo evalúas, pero colocas en tu informe que la persona se encontraba bajo los efectos de tal medicamento. ¿Okay? Entonces es importante, por eso es que necesitamos tener esa visión multidisciplinaria de la farmacología y las adicciones. Acuérdense que también existen lo que son las adicciones comportamentales y las adicciones químicas. ¿Okay? Tenemos dos tipos de adicciones, no nada más con las adicciones que todo el mundo conoce, que son las adicciones a las drogas, por ejemplo. También están las adicciones que generan los medicamentos. Hay personas que el psiquiatra les manda un remedio o el médico de cabecera les manda un remedio y se quedan con eso para toda la vida y no lo dejan nunca. Entonces eso empieza a desarrollar en nosotros ciertos tipos de adicciones, que de hecho se tiene que manejar, el deber ser es que se maneje de la mano con psiquiatría. El deber ser es ese, ¿sí? Y vamos a hablar sobre, bueno, los principales grupos de psicofármacos, mecanismos de acción, indicaciones y efectos secundarios de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. También, ¿por qué decidí meter esto? Porque si nosotros vamos a trabajar con alguien que tenga bipolaridad, por ejemplo, las personas bipolares toman medicamentos, las personas con TLP toman medicamentos, ¿sí? Las personas con el trastorno narcisista de la personalidad toman medicamentos. Entonces necesitamos conocer, ¿sí? Y distinguir también, necesitamos distinguir. Buenas tardes para ti también, Cristina. Bienvenida desde Panamá. Bienvenida.
En el módulo número 11 vamos a hablar sobre la psicología del desarrollo y la clínica infanto-juvenil. Vamos a hablar sobre lo más común, ¿sí? Sobre la psicopatología infantil más común, como por ejemplo los trastornos del espectro autista, el TDAH y los trastornos de conducta. De hecho, últimamente los trastornos de conducta se han ligado mucho a la obsesión del uso de pantallas. No sé si lo han visto por ahí, si lo han escuchado, o si hay alguien aquí que vio conmigo el diplomado de inteligencia artificial y el uso adecuado con niños y adolescentes. Si no lo vieron, se los recomiendo. Está muy bueno. Buenas tardes para ti también, John. Bienvenido, saludos. Bienvenido a la clase de hoy. Bueno, el lanzamiento. Vamos a hablar sobre las técnicas de intervención, ¿sí? Y sobre la evaluación del desarrollo, cuál es el uso adecuado de las escalas de desarrollo, de las pruebas para niños. Esto varía mucho, esto lo voy a dar bastante general. ¿Por qué lo voy a dar general? Porque cada país funciona de una manera diferente a la hora de evaluar el desarrollo y las habilidades cognitivas de cada niño, ¿sí? Hay países que usan el WISE o el WIS, bueno, hay uno de adultos y uno de niños, por lo menos acá en Venezuela usamos el MOCA, ¿sí? Entonces, eso es algo que varía mucho, depende de cada país. Entonces, yo lo voy a dar general, pero no lo quiero dar solo por encima, sino que lo voy a tratar de dar lo más profundo posible, respetando siempre las leyes de cada país, ¿sí? No es que no se pueda, sino que también recuerden algo, los test y los instrumentos de evaluación psicológica están traducidos para cada país, no para cada idioma, sino para cada país. ¿Por qué? Porque así hables el mismo español, ¿sí? El idioma como tal, las palabras, el significado, lo cotidiano no es igual, ¿sí? Entonces, por eso se traduce a cada país y no a cada idioma. De hecho, yo tengo test que son traducidos por ejemplo, para España, por ejemplo, que hay palabras que son diferentes. Entonces, por eso es importante también entender la diferencia, que hay test que no son o sea, que las palabras son diferentes, que simplemente yo le digo al paciente, investiga, si no hay una palabra que no conoces, tú investigas o me preguntas a mí, no hay ningún problema. Pero por eso es que no lo converso así, no tan profundo. El módulo número 12, que es el último, pero no menos importante, sí, vamos a hablar sobre la práctica clínica supervisada y el proyecto final. Este módulo voy a tratar, o me gustaría que fuera muy práctico, ¿sí? ¿Por qué yo digo práctico? Vamos a ensayar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Vamos a tener casos clínicos en vivo, es decir, así como estamos ahorita, pero obviamente todos conversando, todos con sus cámaras, todos con una evaluación, por supuesto. Vamos a tener roleplays, ¿sí? Simulaciones. Vamos a tener, yo coloqué acá, les explico algo. Seminario de tesis o proyecto final, ¿sí? Yo lo coloqué porque este máster tiene evaluaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener evaluaciones en el máster. Todavía no sé, ¿sí? Todavía no sé qué evaluaciones les voy a colocar. ¿Por qué no sé qué evaluaciones les voy a colocar? ¿Por qué no he definido eso? Les explico. Yo quiero primero esperar a ver quiénes van a estar en el máster para yo poder definir qué evaluaciones voy a ofrecer. A mí no me gusta, por ejemplo, mandar evaluaciones por mandar, ¿sí? Como que, ay, bueno, haz esto y ya porque es parte del programa. No, a mí me gusta que mandar evaluaciones que les motive y que les guste, ¿sí? Que la evaluación les deje una enseñanza, aprendan, que sea dinámico. Entonces, me gusta mucho esperar primero a ver qué grupo voy a tener, ¿sí? Cuántas personas vamos a hacer, eso también es importante porque, por ejemplo, cuando yo manejo lo de la supervisión de casos clínicos en vivo, tenemos más que todo un conversatorio. Básicamente se trata más o menos de eso, de un conversatorio sobre el caso que tenemos en específico. Entonces, por supuesto, si somos 200 personas, no puedo hacerlo en una sola clase, tendría que dividirlos en grupos, ¿sí? Por eso es que no lo he hecho todavía. Y el seminario de tesis o proyecto final, no se preocupen, que eso no va a ser algo del otro mundo, no va a ser algo complicado, no va a ser algo difícil, ¿sí? No se preocupen por eso, no quiero que sea un motivo de estrés el hecho de que vayamos a tener evaluaciones, porque al final un máster sin evaluaciones, imagínense, no es un máster, o sea, obligatoriamente tenemos que poner evaluaciones, pero no se preocupen que no va a ser nada del otro mundo, no va a ser algo que les vaya a dar dolor de cabeza, no va a ser difícil tampoco, no va a ser complicado, así que no se preocupen por eso, ¿sí?
Normalmente yo en el proyecto final lo que les coloco es, por ejemplo, un estudio de casos y el estudio de casos puede tener máximo 10 páginas, máximo 10 páginas, ¿sí? Yo de todas maneras eso se los voy a explicar, no se preocupen en lo absoluto, que eso se los voy a explicar. Bueno, muchachos, hasta acá llega el módulo número 12, ¿sí? Tenemos de 1 a 12 módulos. Antes de continuar con la breve clase que les voy a explicar hoy y mañana, ¿tienen alguna duda o alguna opinión sobre los módulos? Por favor, necesito que me digan si tienen alguna duda sobre los módulos. Se los agradezco. Si todo está claro, ya les dije que la duración todavía no la he definido porque eso no es algo, o sea, no es que yo les voy a decir, no sé, miren, el módulo número 1 dura una semana y si en una semana no lo terminamos, entonces no lo terminamos y ya lo saltamos. No, va a funcionar así. Vamos a ver todos nuestros módulos y vamos a aprender todo lo que yo he mencionado y hasta más. Así que no se preocupen por eso. Me dicen, porfa, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta al respecto, por favor me avisan. En estos días me preguntaron algo importante, no sé si acá hay médicos, pero lo voy a decir por si acaso. Me preguntaron que si este tipo de máster le sirve a las personas que estudian medicina o que tienen otro tipo de carrera, del área de la salud o cualquier otra. Y yo siempre les contesto, siempre te va a servir, nunca está de más aprender, ¿sí? Tú como médico, por ejemplo, necesitas aprender a identificar ciertas patologías, ¿sí? Y nunca está de más. ¿Por qué? Porque yo he tenido personas en consulta donde los médicos, dos opciones, el médico agarra y le dice, no, vete para el psicólogo porque tu problema es mental, sin descartar nada, ¿ok? Sin descartar ninguna patología orgánica. Y también he tenido la situación de que los pacientes llegan solos a terapia porque el médico les está haciendo 1200 exámenes donde ya ha descartado muchas cosas y todavía le sigue haciendo exámenes, entonces siempre es muy bueno y siempre es muy importante conocer, ¿sí? Todo está claro con la explicación de cada módulo. Excelente. Qué bueno, Ivonne. Qué bueno. Cualquier duda que les surja, me pueden preguntar, ¿sí? A la hora tampoco la sé todavía porque quiero también esperar a que se inscriban las personas que se van a inscribir para poder llegar a la conclusión del horario, ¿sí? Yo le puse a estas clases de hoy y mañana, ¿sí? Psicología clínica, ciencia y compasión, porque recuerden que esto es, aparte de todo lo que les explico de los módulos y todo eso, es una breve clase, ¿sí? De todo lo que vamos a aprender. Breve, ¿sí? No es que yo les voy a hablar de todo lo que vamos a ver, no, es una parte pequeña de todo lo que vamos a ver, ¿sí? No crean que es solamente eso. Todo muy claro, qué bueno, muy interesante todos los módulos, qué bueno. Sí, ay, doctora, yo quiero tener un poco más de información y claro que va a ser necesario el aprendizaje constante. Sí, de hecho, muchas veces, bueno, John, por tu foto me imagino que eres médico porque tienes un estetoscopio y una bata. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo estudio esto y no estudio más. Mentira, muchachos, mentira. Uno tiene que seguir aprendiendo. Las cosas cambian, las generaciones cambian. Eso también, por eso es que hay algo que se llama terapia de tercera generación. ¿Por qué? Porque todo va a cambiar. Entonces es importante todo eso. Les voy a iniciar dándoles, sí, una breve clase y cuando el señor Luis Carlos entre, les da la información restante. En caso tal de que él no pueda, no se preocupen, está mi mano derecha que es Jelly, que siempre está en las clases, solo que está calladita escuchándome. Y si ella tampoco puede, porque claro, somos un equipo muy grande, se las doy yo. Así que no se preocupen, pero para que sepan que si de repente escuchan otra voz por ahí, es alguno de ellos dos, no se vayan a asustar. Ok, vamos a hablar brevemente, ¿sí? Como les digo, hoy vamos a dar una partecita y mañana terminamos la clase, por eso dura 2 días el lanzamiento, ¿sí? Sobre qué es la psicología clínica, vamos a hablar, conocer un poco sobre su definición, ¿sí? Es una rama que se centra en el estudio, en el diagnóstico, en la evaluación, en el tratamiento, en la prevención y en el pronóstico de ciertos trastornos mentales, emocionales y del comportamiento, ¿sí? No siempre tenemos que diagnosticar, no siempre tenemos que dar tratamiento, ¿sí? Hay cosas que no tienen nada que ver con un diagnóstico, sino que simplemente es una persona que llega a ti porque quiere que la escuches, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo. Eso está perfectamente bien, porque a veces hay personas que dicen, ¿para qué yo voy a ir al psicólogo si tengo amigos que me escuchan y es gratis? Claro, pero tus amigos son eso, son tus amigos.
No te van a hablar como te hablaría un psicólogo. De hecho, yo a mis pacientes muchas veces les digo, yo no estoy aquí o tú no estás aquí para que yo decirte lo que tú quieres escuchar. Yo te tengo que decir lo que tú tienes que escuchar, ¿sí? Porque para decirte lo que tú quieres escuchar está tus amigos y tu familia. Aunque a veces hay amigos que sí dicen las cosas como son, ¿no? Pero es muy importante para mí y para el paciente, pues que entienda eso. Y no nada más con los psicólogos, también con los médicos. Eso también pasa mucho. ¿Cuál es el objetivo principal de la psicología clínica? Que es promover el bienestar psicológico y la salud mental, aliviar el sufrimiento de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas también, ¿sí? A través de estos conocimientos científicos y técnicas, porque a veces las personas dicen, ay, pero el psicólogo me mandó a dibujar. Y ya, ¿qué es eso? Bueno, ahí uno ve muchas cosas. En esos términos ve muchas cosas. Así que es muy importante entender para qué funciona, cómo la podemos aplicar. Acuérdense que tenemos algo que se llama transversalidad. No sé si conocen o han escuchado esa palabra, transversalidad. Y bueno, entender también que la psicología clínica es una disciplina científica, ¿sí? Se considera como una disciplina científica y profesional que aplica diferentes métodos y técnicas para poder comprender el comportamiento humano y abordar los problemas de manera efectiva a nivel de mentalidad. De hecho, yo siempre he dicho, por lo menos hace como en el 2018 aproximadamente, fue que validaron la psicología clínica como, bueno, la psicología en general, como una rama de la parte de la medicina. O sea, no es que tienes que ser médico para estudiarla, pero sí la colocaron como una parte de salud, ¿sí? De medicina. ¿Por qué? Yo dije, en mi opinión, que eso debieron de haberlo hecho hace mucho tiempo, pero en mi opinión yo dije, bueno, es que claro, hay cosas que no pueden conocer los médicos, que los médicos no tienen ni la menor idea de cómo trabajarlo, de dónde viene, cómo funciona. Entonces, por eso es que metieron a los psicólogos, bueno, no podemos explicar esto, vamos a meter un psicólogo para que lo explique. Por ejemplo, las enfermedades que son psicosomáticas, no sé si conocen las enfermedades psicosomáticas y los psicosomáticos, son cosas diferentes. Vamos a decir que son primos, por decirlo de una manera, pero son bastante diferentes. Vamos a ver un poco de historia, un poco, ¿sí? Yo no es que les voy a hablar 3, 4 clases de historia, no. Es algo breve porque siempre es importante saber de dónde vienen las cosas, cómo se fueron desarrollando, pero no es que vamos a profundizar 2 semanas sobre orígenes históricos, ¿sí? Por ejemplo, la evolución de la psicología clínica, o sea, la psicología clínica ha evolucionado mucho, ¿sí? Va integrando los conocimientos de la medicina, de la filosofía y de la psicología experimental para poder abordar una amplia gama, como lo dice acá, de problemas humanos, de problemas psicológicos, psiquiátricos, porque está psiquiátrico y está la parte psicológica también. También, por ejemplo, en el tratamiento de los niños, en el tratamiento de los adultos, de los adolescentes, cada etapa es diferente, no podemos trabajar a todo el mundo de la misma manera. De hecho, existen instrumentos de evaluación psicológica que están, para adultos es uno, para niños es otro y para adolescentes es otro totalmente diferente. Eso también lo vamos a aprender. Yo coloqué la parte de evolución y guerras mundiales porque básicamente en las guerras mundiales fue que se tuvo ese reconocimiento personal, ¿sí? Ese de la necesidad de evaluar y trabajar a los soldados con TPT, de impulsar esos reconocimientos y ese profesionalismo del psicólogo clínico como un terapeuta activo. Por ejemplo, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero mucha gente piensa que el TPT lo presenta nada más las personas que tienen alguna, que han tenido, han ido a la guerra y entonces desarrollan el TPT. No, el TPT lo puede desarrollar cualquier persona, ¿sí? No nada más una persona que haya estado en la guerra, solamente que, bueno, en las películas te lo muestran de esa manera. En las películas te muestran que las personas de la guerra son los únicos que pueden tener el TPT cuando realmente no funciona así. Ojalá. Hola, así la cantidad de personas que sufren el TPT se podría reducir y se podría enfocar más en solucionar ese problema, pero no funciona de esa manera. La revolución cognitivo-conductual, ¿sí? La revolución de la TCC siempre fue tiene muchos años, claro, muchas partes de la psicología tienen mucho tiempo, ¿sí? Se ha ido desarrollando cada vez más, se ha ido viendo el enfoque, se ha estructurado más, cada vez hay más evidencia científica, ¿sí? También es un giro desde las teorías del psicoanálisis, que la gente odia el psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene su importancia. De hecho, la mayoría de las terapias, para no decir todas,
están basadas en el psicoanálisis y tienen mucha relación con el psicoanálisis. No sé si hay alguien acá que le guste el psicoanálisis o que odie el psicoanálisis, ¿sí? Los enfoques en pensamientos y comportamientos es lo que trabaja la TCC, ¿sí? Se enfoca mucho en cómo los pensamientos y los comportamientos influyen en esas emociones. Recordemos que la TCC es un triángulo, ¿sí? Pensamiento, emoción y conducta. Entonces ayuda mucho a trabajar. La TCC ayuda mucho a trabajar muchos trastornos, muchísimos. Yo creo que si nos ponemos a contarlo, bueno, no terminamos nunca. El impacto en la práctica clínica. La TCC, la terapia cognitivo-conductual, ha revolucionado mucho lo que es la psicología clínica, porque aparte de que se basa, obviamente, como todas las teorías, en las herramientas científicamente comprobadas, es una de las que más efecto ha tenido. Ha tenido muy buenos efectos porque es muy estructurada y muy eficiente, siempre y cuando, como les dije, la persona esté realmente motivada y animada y dispuesta a hacerlo. Si el paciente no está dispuesto a hacerlo, no podemos utilizar TCC. Así la persona esté, bueno, enamorada de la TCC, así lo que tenga la persona sea perfecta para la TCC. Si no quiere, pues no quiere, no podemos hacer nada al respecto. Acuérdense que esto es un trabajo de 50-50, es como los médicos. Si el médico te manda un tratamiento y tú no te haces el tratamiento como es, entonces no puedes culpar al médico si el tratamiento no te funciona, que tú no estás haciendo el tratamiento al pie de la letra, ¿sí? Entonces es muy importante entender que en psicología funciona igual, funciona exactamente igual. Solo que bueno, aquí tienes que esforzarte un poquito más también. La integración en la disciplina. La adopción de la TCC en la psicología clínica ha ayudado a ser un poco más profesional en algunos enfoques, ¿sí? Porque tiene, como les he dicho, una parte más científica del tratamiento a nivel por ejemplo, los tratamientos de los trastornos emocionales y de la conducta. La TCC es muy buena. Ojo, esto no lo puedes aplicar a personas, por ejemplo, a los niños. Es muy difícil aplicarlo a los niños. ¿Cómo tú vas a aplicar una TCC en niños? Es muy complicado. Sobre todo porque va a depender más del familiar o del responsable. Entonces, más bien le vas a poner trabajo al familiar y a lo mejor ni siquiera funciona. De hecho, trabajar con niños siempre ha sido mucho más complicado porque depende es de que los familiares en el hogar respeten todo lo que les has dicho o les digas, mira, tiene que hacer todo esto. Y hay personas que no lo hacen. Entonces, al final, el terapeuta también se agota de decir y de enseñar y que la familia o el entorno pues no funcione de la manera correcta. Campos y funciones. Los ámbitos de acción del psicólogo. Nosotros los psicólogos podemos estar, o el psicólogo clínico puede estar, bueno, aparte de la parte privada, podemos estar en hospitales, en clínicas, obviamente en clínicas de salud mental, a nivel académico, como por ejemplo los psicólogos educativos o los psicopedagogos también, en servicios comunitarios, en rehabilitación. ¿Por qué en rehabilitación? Porque a veces tú estás, por ejemplo, tienes un sitio de fisioterapia, entonces ahí te va todo tipo de pacientes, pacientes que han tenido accidentes, pacientes que han tenido ACV, pacientes que han tenido operaciones cerebrales y el apoyo de un psicólogo, ¿sí? Es muy bueno en los sitios de rehabilitación física, ¿sí? Porque a veces las personas que se rehabilitan, o sea, necesitan rehabilitación física, muchas veces su mente les está jugando mal y es lo que les hace no avanzar en su proceso. Por eso es importante mencionarlo, ¿sí? Abarca una amplia gama de funciones y responsabilidades, como bueno, muchas profesiones, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la psicología es muy importante y tenemos que hacernos responsables también de lo que decimos, de cómo lo decimos, de lo que diagnosticamos, que eso también lo vamos a profundizar en el máster, ¿sí? Las funciones entendidas, básicamente es como incluir la terapia individual, la terapia familiar, la terapia de pareja, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de los trastornos y la promoción de la salud mental en diversos entornos. Les voy a poner un ejemplo de la prevención de trastornos. Obviamente hay trastornos que se desarrollan, que si el trastorno alimenticio, hay trastornos que se van desarrollando con el tiempo, con la vida que lleva la persona, pero hay trastornos que tienen factores biológicos, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes en la familia, tienes personas con bipolaridad, tienes personas con TLP, tienes personas con rasgos psicopáticos, probablemente, o sea, tu hijo o la descendencia, por decirlo de una manera,
tiene una gran probabilidad de padecer de ese trastorno. Pero, ¿qué sucede? El hecho de que esté en tu carga genética no quiere decir que tú lo vas a desarrollar. ¿Sí? No quiere decir eso. ¿Qué papel juega ahí importante? Si en tu familia está esa herencia de trastornos mentales, psiquiátricos específicamente, depende mucho del entorno en el que tú te desarrolles, ¿sí? Hay personas que tienen esa herencia y nunca lo desarrollan, nunca lo presentan, ni siquiera están cerca de presentarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que crecen en ambientes tan saludables, tan llenos de amor, de comprensión y de cariño, que no se les permite a ese trastorno básicamente aparecer, ¿sí? Eso también hay trastornos que son biológicos y que aparecen después de la adolescencia. Como por ejemplo, cuando una persona, un adolescente, tiene un brote psicótico, puede deberse a algo más, o sea, algún trastorno de familia, o puede deberse a otra cosa. Yo tuve un adolescente hace un tiempo que tenía, o bueno, tuvo un brote psicótico porque tenía una adicción comportamental a la tecnología, al teléfono en específico. Entonces, esas son cosas que podemos ver. Y no nada más los psicólogos, también podemos ver, los médicos también podemos verlo. O sea, es algo que no, lamentablemente hay cosas que no se limitan, ¿sí? Hay cosas que lamentablemente vas a conseguírtelas en todo, ¿sí? Las funciones principales, ¿sí? Evaluar y diagnosticar. Nosotros evaluamos y diagnosticamos a través de la entrevista, de la observación, de los test psicológicos, ¿sí? Nosotros tenemos que recopilar la información para poder comprender cuál es el problema del paciente y ver si cumple o no cumple con los criterios de algún trastorno mental. Nosotros no nada más vamos a trabajar con trastornos, podemos trabajar con muchas otras cosas. Vamos a trabajar con duelos, como por ejemplo un duelo migratorio o un duelo de fallecimiento. O sea, podemos hacerlo sin ningún problema, no nada más aparte de los trastornos psiquiátricos ni psicológicos. También que hay trastornos y hay cosas, situaciones que nosotros necesitamos obligatoriamente confirmación con test psicológicos sobre ese diagnóstico que nosotros vamos a arrojar. Cuando no estemos seguros de un diagnóstico, preferiblemente es mejor simplemente colocar en vez de diagnóstico, impresión diagnóstica, ¿sí? Como para evitar algún problema. Y cuando ya tú tengas seguridad de ese diagnóstico, pues lo entregas. Eso es algo que ha pasado mucho lamentablemente. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo vamos del contenido? Recuerden que esto es un resumen. Esto no es la clase como tal, sino un resumen de lo que nosotros vamos a ver. Que es para que ustedes vean más o menos de qué lleva, cómo van a ser las clases. Yo también pongo videos a veces, o les mando a ver videos, porque a veces es mejor como ver algo y no sentarse a escuchar y a escuchar, porque la gente también se cansa, se fatiga. Entonces, me gusta poner videos bastante interactivos. Una vez que uno diagnostica o tiene una impresión diagnóstica, ¿sí? Nosotros proseguimos a la parte de el, del plan de tratamiento, por decirlo de una manera, porque también a veces no tenemos como un diagnóstico preciso, sino que tenemos una impresión diagnóstica. Entonces primero, antes de ver esa impresión diagnóstica, tenemos que asegurarnos de ese diagnóstico para poder colocar ese plan de tratamiento. Incluso muchas veces necesitas empezar el plan de tratamiento para ver si ese paciente va a responder de manera adecuada a ese tratamiento. Eso también puede suceder. Eso. Al final somos humanos, ¿sí? Eso no es un secreto para nadie. El paciente, la idea es ayudar al paciente a superar las dificultades, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, utilizando los modelos de la TCC, que es el del que estamos hablando en este momento. Bien sea psicoanálisis, la terapia humanista, el que el paciente necesite. Por eso es que yo siempre digo que es bueno conocer de todo un poco, porque hay pacientes que no funcionan con la TCC, hay pacientes que no funcionan con el psicoanálisis, hay pacientes que no funcionan con la terapia humanista. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, o trabajamos todos los enfoques, o sea, conocemos todos los enfoques bien, o
referimos a ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un paciente, vamos a poner un ejemplo, que tiene TLP, tú no puedes trabajar ese paciente con, por ejemplo, con humanista, ejemplo. Entonces tú dices, bueno, yo no trabajo con más nada que no sea humanista, entonces yo lo refiero a otra persona, ¿sí? Esto también puede suceder. La prevención y la promoción de la salud mental, ¿sí? El psicólogo clínico normalmente trabaja para prevenir los trastornos mentales, como se lo acabo de comentar, o cualquier otro que se pueda desarrollar, porque hay trastornos, recuerde que hay trastornos biológicos y hay trastornos sociales, ¿sí? Entonces, esto ayuda mucho, nosotros debemos, es el deber ser, fomentar, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que hacen diseños en escuelas, en empresas, en comunidades, para poder fomentar esas habilidades de afrontamiento y resiliencia. Eso lo hacen, lo que pasa es que, bueno, no es algo que está tan normalizado, lamentablemente, porque debería de estar normalizado, pero no está. Entonces es complicado por ahí, pero debería de funcionar de esa manera, o el deber ser es que funcione de esa manera. El rol en el bienestar emocional. Nuestro trabajo, no nada más el de nosotros, el de los médicos también, el de las personas que trabajan con público también, ¿sí? Obviamente hablando de la parte de salud. Nosotros debemos, el deber ser es que cuando nosotros trabajamos con el área de salud, sean psicólogos, psicopedagogos, médicos, lo que sea, el deber ser es que entendamos y recordemos que nuestra meta, ¿sí? Es el bienestar emocional de esa persona. Si, por ejemplo, tú eres médico y tienes una persona, no sé, con alguna enfermedad, alguna situación, pues la idea es tratar a ese paciente de una manera adecuada para que el paciente se sienta bien, porque a veces yo les digo, a veces el problema no es la enfermedad que tenga, por ejemplo, si es una enfermedad orgánica, sino cómo se lo dices, ¿sí? Cómo lo trabajas, cómo lo alientas, cómo lo afrontas. Entonces es muy importante enfocarse en ese bienestar emocional, en ese diagnóstico, en esa intervención directa, hablar sobre el sufrimiento de la persona, sobre la patología, ¿sí? Para poder promover ese bienestar integral. Modelos y enfoques. Vamos a hablar sobre por lo menos el modelo biomédico, la visión biomédica, que habla sobre la enfermedad mental como un trastorno biológico. ¿Sí? Hay enfermedades mentales que son desarrolladas por trastornos biológicos y hay trastornos biológicos que son desarrolladas por las enfermedades mentales, como por ejemplo, no sé si conocen la psiconeuroinmunología, que estudia eso muy a profundidad, que es, por ejemplo, similar a una enfermedad física que se enfoca en, por ejemplo, los desequilibrios químicos del cuerpo, ¿sí? O los factores genéticos o los factores disfuncionales del cerebro. Entonces vamos a aprender a distinguir esas cosas porque son cosas diferentes y a veces se confunden, ¿sí? El tratamiento principal de este modelo biomédico, ¿sí? Se basa en la farmacoterapia, como por ejemplo para corregir los desequilibrios biológicos y aliviar esos síntomas de los trastornos mentales. Les voy a poner un ejemplo. A veces las personas que sufren de la tiroides, ¿sí? Tienden a tener afectaciones emocionales. Eso pasa mucho. De hecho, primero mandan a las personas al psicólogo o al psiquiatra antes de hacerles un chequeo de la tiroides, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho. A veces a veces no es que tienes algo psicológico o psiquiátrico, sino que tienes un desbalance hormonal en tu cuerpo. Tienes alguna parte, alguna química en tu cuerpo que no está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, cuando la gente llega, no, es que yo sufro de insomnio, entonces me mandaron al psicólogo, está bien. Sufres de insomnio, pero cuéntame, ¿cómo duermes? ¿Qué hace falta? No, bueno, yo me quedo dormida, pero yo necesito colocar un podcast para poder dormir. Yo necesito prender el televisor para poder dormir. Bueno, entonces no tienes el hábito del buen sueño. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Y la crítica, aunque es útil, porque es útil, este modelo tiende a simplificar mucho, ¿sí? La experiencia humana y considerar el contexto social o psicológico que puede influir en la salud mental. Entonces, es como parte y parte. ¿Sí? Es un modelo bastante importante tocarlo porque nos va a enseñar a diferenciar, ¿sí? Si tenemos algún trastorno psiquiátrico, si tenemos algún trastorno, porque también para nosotros poder diagnosticar algo somático o algo psicosomático necesitamos descartar primero a nivel clínico, ¿sí? A nivel médico. Entonces es importante entender. ¿Tienen alguna duda sobre el modelo biomédico? O, bueno, igual lo vamos a profundizar, ¿no? Pero no sé qué les parece, si les parece interesante, si nunca lo habían escuchado, si es la primera vez que lo escuchan.
Bienvenidos a las personas que van entrando. Que yo veo los números, pero no los nombres. A veces no veo los nombres, así que bueno. Pero para las personas que van entrando, cualquier duda que tengan me van preguntando, ¿sí? No hay ningún problema. El modelo psicológico. El enfoque psicológico, ¿sí? Es un modelo, o bueno, el modelo del enfoque psicológico, mejor dicho. Es un modelo que se centra en los factores internos, como por ejemplo los pensamientos, las emociones y el aprendizaje y la conducta, básicamente el triángulo de la TCC, como digo yo, que se divide normalmente en corrientes entre el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual y el enfoque humanista. Gracias, yo ya estaba, pero me salí del teléfono. Ah, no se preocupe, no se preocupe, Sonia, bienvenida nuevamente. Si tiene alguna duda, si le surge alguna duda, no sé en qué momento salió, pero cualquier duda, puede escribir sin ningún problema, con mucha confianza. Lo desconocía. Me imagino que hablas de la parte del modelo biomédico. Sí, realmente hay muchas cosas que uno no las conoce, sino hasta que hace, bueno, yo porque siempre estoy constantemente viendo lo nuevo, lo que hay y todo. Me gusta mucho estar al día y bueno, es importante estar al día. De hecho, para eso es que yo cuando estudiaba mi licenciatura hice bueno, innumerables cursos, diplomados, de todo. Hice de todo para aprender lo más que podía aprender. Pero es muy interesante, lo vamos a profundizar en el diplomado. Y bueno, mañana les voy a traer, voy a anotarlo por cierto, les voy a traer la oración de la Gestal para las personas que no la conozcan y bueno, para los que la conozcan también, nunca está de más. Voy a anotarlo aquí para que no se me olvide. No sé si las personas que entraron ahorita conocen la oración de la Gestal. Me fui. Ok. Entonces, las explicaciones diversas habla de que, bueno, cada corriente ofrece distintas explicaciones sobre el origen del problema, ¿sí? Obviamente el tratamiento es diferente, se aborda de una manera distinta, porque hay personas que abordan el inconsciente directamente, hay personas que abordan directamente la conducta, directamente el pensamiento, las emociones, entonces cada corriente, ¿sí? Tiene su función. ¿Cuál es la meta? Todos tienen la misma meta, ayudar al paciente, ¿sí? Que el paciente mejore, que el paciente esté bien. Esa es la meta, pero el proceso y la manera de estudiarlo es diferente. Yo no te preocupes, Sonia, que mañana se los traigo, ya lo anoté. Ya anoté para traerles mañana, en la clase de mañana, que bueno, es hoy, mañana la clase, mientras llega la fecha específica del máster, ya la anoté para traérselas el día de mañana, súper interesante, muy bonita, en mi opinión, todos debemos aplicarla en nuestra vida, no nada más en nuestros pacientes. Continuamos con el modelo biopsicosocial, me imagino que todos lo conocemos, o bueno, la mayoría lo conocemos, y actualmente evidentemente es muy aceptado, ¿sí? Se considera a la salud o a la parte de la salud a nivel mental. Es una enfermedad que es el resultado básicamente de la interacción entre biología, psicología y sociedad. Hay corrientes, hay personas, ¿sí? Que se considera, o bueno, se habla, de que la enfermedad, sea psicológica, psiquiátrica o física, es el resultado, ¿sí? De algo biológico, de algo psicológico y de algo social. Por eso se maneja el modelo biopsicosocial, porque a veces sí es así realmente. Cuando hablamos de los factores biológicos, hablamos de la parte genética, ¿sí? Esa bioquímica cerebral, esa predisposición física, esa predisposición genética que puede influir muchísimo en la salud mental del individuo, por lo menos en los factores psicológicos, abordar las creencias. Cuando hablo de creencias, a veces puedo referirme a creencias religiosas, obviamente influye mucho, pero en este caso nos estamos refiriendo a la parte de la creencia del paciente, de la persona. ¿Cuál es su creencia? ¿Qué es lo que cree? Por ejemplo, ¿crees que te vas a curar? ¿Crees que no te vas a curar? Eso lo vamos a profundizar también, no se preocupen. En el factor psicológico también tenemos la parte emocional, la parte de las habilidades de afrontamiento, si tiene, si no tiene, las habilidades de los traumas que pueden afectar en la salud mental y en el bienestar emocional. En los factores sociales
Hablamos sobre considerar el contexto familiar, el contexto cultural, el nivel socioeconómico de la persona, las relaciones interpersonales como los elementos clave para la salud mental, porque no es lo mismo. De hecho, a veces hay personas que llegan a consulta, por ejemplo, no saben qué tienen, simplemente están desanimados, desmotivados, y cuando tú empiezas a preguntar, empiezas a indagar, empiezas a hacer todo, bueno, es porque tienen un nivel socioeconómico bajo y eso les frustra. Y eso se ve mucho, eso no es algo raro, ¿sí? Eso pasa mucho. Las personas dicen, bueno, pero por más que trabajo, pues no me alcanza, no funciona, no lo logro. Entonces, hay personas que llegan, como les digo, a consulta por algo total y completamente diferente a lo común. Las técnicas terapéuticas. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva es una de las más conocidas, ¿sí? Es una técnica que te ayuda a identificar y a modificar el pensamiento negativo automático o irracional, porque a veces es irracional y también es negativo, a veces es solo negativo y no es irracional, para poder reducir el malestar emocional. Recordemos que la TCC trabaja con el triángulo: pensamiento, emoción y conducta. ¿Por qué el triángulo? Porque la TCC busca, o la reestructuración cognitiva, busca por medio de sus actividades, por decirlo de una manera, busca que el individuo modifique su pensamiento. ¿Por qué? Porque al modificar el pensamiento, modifica cómo se siente la emoción y modifica la conducta. Hay corrientes y hay personas que lo hacen al revés, que modifican primero la conducta y después modifican lo demás. Pero bueno, en mi opinión, me parece que es mucho más fácil y mucho más viable primero manejar la parte de lo que el paciente piensa y después las emociones y después, porque cuando tú modificas el pensamiento, la parte emocional y la parte conductual se arregla sola. ¿Por qué? Porque cuando tienes un problema, un conflicto a nivel de pensamiento, todo lo que venga después, es decir, emoción y comportamiento, va a verse afectado. Entonces, si tú no tienes ningún problema a nivel de pensamiento, pues no lo vas a tener a nivel de emociones y a nivel de conducta, ¿sí? Es un proceso en el que ayudamos al paciente a cuestionar esas creencias que son disfuncionales, ¿sí? Ayudar al paciente a reemplazarlas por algo más adaptativo, por algo realista, promover el cambio positivo en la percepción y en las emociones y a su vez en la conducta. Ojo, hablo de reemplazar esos pensamientos por algo adaptativo, por algo realista, no por algo positivo. A veces la gente piensa que porque yo digo, por ejemplo, modifica el pensamiento negativo, modifícalo por un pensamiento positivo. No, no se trata de positivismo, se trata de algo racional, algo lógico, algo realista. ¿Por qué? Porque con el positivismo no podemos hacer mucho si el paciente no se siente bien. Como cuando le dices a alguien que tiene depresión, pero échale ganas a la vida, pero no estés triste, pero no estés deprimido, algo así. Entonces no funciona, tenemos que reacomodar ese pensamiento, no con algo positivo, sino con algo realista, ¿ok? Eso es algo importantísimo y muy relevante. La exposición gradual es una técnica de, por ejemplo, de la TCC, que es muy buena para las personas como, por ejemplo, con TOC o para las personas que tienen estrés postraumático, que es básicamente, consiste en afrontar de manera progresiva las situaciones que te alborotan la ansiedad, como dice un paciente mío, que tiene picos de ansiedad. Entonces es muy útil para las fobias, para los trastornos de ansiedad, como lo acabo de mencionar, permite al paciente ganar el control sobre los propios miedos. Obviamente la exposición gradual, como lo dice la palabra, se expone a nivel gradual, ¿sí? En ambientes controlados primero y después poco a poco en ambientes un poco menos controlados por el terapeuta, porque si no, entonces no vas nada más a trabajar la exposición gradual en un ambiente controlado, porque si no, cuando la persona esté en un ambiente que no esté controlado por el terapeuta, pues no va a salir bien esa situación. El mindfulness y la relajación. ¿Qué conocen o qué han visto del mindfulness? Es algo relativamente moderno, digo relativamente porque no es nuevo de ayer, pero tampoco tiene 20 años. El mindfulness, de hecho, hay hasta cursos, bueno, hay muchas cosas sobre el mindfulness. Es muy bueno para algunos tipos de trastorno porque ayuda a entrenar los pensamientos y las emociones sin ser juzgados, ¿sí? Promover la parte de la conciencia y de la aceptación
en el aquí y en el ahora. De hecho, yo digo que mindfulness es de la mano con la terapia gestal, que la terapia gestal también es del presente, es del aquí y el ahora. Entonces, obviamente tienes que promover la conciencia y la aceptación para tu poder afrontarlo. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo que no aceptas, no lo puedes arreglar, no lo puedes confrontar. De hecho, hay una frase cliché, bueno, me imagino que la conocen, por supuesto, común, que dice, la aceptación es el primer paso. No es mentira, eso es verdad. O sea, yo sé que lo dicen como un chiste, pero es que es verdad. Aceptar es el primer paso. Si tú no aceptas algo, no puedes trabajarlo. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de que imagínense que, no sé, que tienen una nube al frente, una nube negra al frente, y bueno, la esquivan, le saltan, le pasan por abajo, le pasan por la derecha, le pasan por la izquierda, y esa nube los va a perseguir. ¿Por qué? Porque no lo están afrontando, lo que están es esquivándola. Entonces, ¿qué pasa? Esa nube negra se va a disolver cuando ustedes atraviesen esa nube, ¿sí? Cuando ustedes afronten ese problema. Es más o menos el ejemplo que yo utilizo para explicar por qué tenemos que afrontar las situaciones y no dejarlas pasar. De hecho, a veces las personas se dan de alta solos y vuelven solos también. ¿Por qué? Porque quien solo se va, solo vuelve, cuando hablamos de este tipo de tratamiento, ¿sí? La relajación muscular progresiva ayuda muchísimo, 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 porque en la parte de la ansiedad, porque básicamente se trata en tensar todos los músculos, bueno, todo el cuerpo, una parte del cuerpo en específico, y relajar, ¿sí? Entonces es como ayuda al cuerpo a reducir esa tensión, a estar un poco más tranquilo, a relajarse, a tener un poco más de bienestar físico. Entonces estas dos técnicas son complementarias, promueven el autocontrol, ¿sí? Del bienestar emocional, ayuda a los pacientes a manejar mucho mejor el estrés y la ansiedad. Obviamente son técnicas progresivas, es algo poco a poco, no es algo que lo vas a hacer una vez y listo. Algo que va a venir poco a poco. Crisis y prevención. En el manejo de las crisis psicológicas, ¿sí? Por ejemplo, de la intervención inmediata o del objetivo. En la parte de la intervención inmediata hablamos sobre el manejo de crisis psicológicas que se refiere a algo, a una intervención que es en el momento, ¿sí? Que es un momentico, es de corta duración, ayuda a estabilizar a la persona mientras está en un evento traumático o después de un evento traumático, o por ejemplo una emergencia emocional también. Pero es algo como muy, muy específico, ¿sí? Primeros auxilios psicológicos. El objetivo es que ayudes a esa persona, ¿sí? En esa crisis psicológica para que pueda funcionar bien, para que pueda funcionar nuevamente, y de ser necesario, pues bueno, ok, inicias un proceso de terapia mucho más largo, pero básicamente el manejo de la crisis se trata de eso, ¿sí? La prevención y la promoción. Cuando nosotros hablamos de promoción de la salud mental, ¿sí? Hablamos que se enfoca en fortalecer ese bienestar general, ¿sí? A través, por ejemplo, talleres, campañas, sensibilización, programas para mejorar la calidad de vida psicológica. Esto se ofrece mucho en la parte de psicología social. O sea, el psicólogo clínico lo puede hacerlo cualquier psicólogo. Pero digo psicología social porque trabaja más con las poblaciones que son como, no débiles, porque la palabra no es débil, que son más riesgosas a alguna situación en específico. Entonces, por ejemplo, la prevención primaria, son tres, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria va dirigida directamente a la población general para evitar la aparición de algún problema de salud mental, ¿okay? Así como, por ejemplo, cuando los médicos van vulnerables, exacto, en el mar, vulnerable es la palabra correcta. Son vulnerables a algunas situaciones, a algunas condiciones. Por ejemplo, cuando los médicos van, vamos a ponerles un ejemplo, hay la crecida de un río, entonces, bueno, ahí se mezclan las aguas negras con las aguas blancas, entonces la población cercana, pues, es riesgosa a padecer enfermedades, ¿no? Entonces mandan a un equipo médico para evitar, ¿sí? Para evitar que sufran enfermedades, que aparezcan enfermedades más adelante. Igualito funciona, pero a nivel de salud mental, ¿sí? Esa es la diferencia. Uno es médico el cuerpo y la salud mental, bueno, el psicólogo. Entonces, esto crea condiciones que fomentan el desarrollo psicológico óptimo, ¿sí? Esto se debe hacer en todos los países, en todos lados, pero bueno, lamentablemente no es cultura general todavía. La prevención secundaria y terciaria habla sobre la detección temprana de un problema, ¿sí? De trabajar o de dar tratamiento de manera oportuna en grupos de alto riesgo. Por ejemplo, cuando tienes
podría decirse, bueno, este ejemplo que puedo utilizar, cuando anteriormente, porque no sé si lo hacen todavía, la verdad, anteriormente en los colegios privados y públicos se ofrecían charlas de sexualidad para enseñar a los jóvenes sobre las enfermedades, sobre qué puede suceder si no te cuidas y todo eso. Así funciona igualito, solamente que a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, y bueno, la terciaria busca reducir el impacto de trastornos ya existentes y prevenir recaídas. Eso también ocurre, depende de, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que creo que nunca he puesto este ejemplo. Hay poblaciones, sí, que son de alto riesgo a nivel de conductas antisociales. ¿Conocemos la diferencia? Les pregunto, ¿conocen la diferencia entre la conducta antisocial y la conducta asocial? Que no es lo mismo. Hay cosas que se parecen, pero no son lo mismo, no son igual. Son cosas muy diferentes. De hecho, hay personas que se dedican a eso, a prevenir las conductas antisociales. Incluso cuando tú te diriges para allá, sí es distinto, ¿sí? Nivelín es totalmente distinto cuando tú, por favor, me dicen si pronuncio bien sus nombres, porque yo los leo como están. Si tienen acento, si no tienen acento, yo los leo como se escribe, como lo tienen escrito. Así que me dicen si en algún momento los pronuncio mal, me escriben. Me dicen, profe, no se dice así. Me dicen, yo no tengo ningún problema. Hay que educarnos también. Cuando tú vas a algún sitio donde tienes un grupo de alto riesgo, hablando a nivel de lo que acabo de mencionar, tienes que ir, bueno, sin zarcillo, sin pulsera, sin collar, sin anillo, sin nada. ¿Por qué? Ellos mismos te lo dicen. O sea, ellos mismos no me refiero a la población en riesgo, sino a las personas que están ahí. Te dicen, lo que pasa es que ellos están trabajando, ¿sí? En no tener esas actitudes antisociales. Y tener eso, esas prendas los tienta. Entonces ellos no lo quieren hacer, pero ya esa tentación es como el drogadicto que busca la droga, por decirlo de una manera. Entonces, esas son poblaciones de alto riesgo donde se hacen este tipo de estudios a nivel social. El cierre terapéutico. El proceso de cierre terapéutico es como por fases, ¿sí? Porque también es una parte emocional para el paciente y para el terapeuta también, no nada más para el paciente. El cierre terapéutico es básicamente en una fase activa que evalúa o te ayuda a evaluar el progreso, ¿sí? Del paciente y al mismo tiempo lo prepara para la autonomía. Acuérdense que nosotros como terapeutas, o bueno, como médicos también, médicos que están acá, o los profesores, los psicopedagogos, todas las profesiones que están aquí, porque todos están aquí por un motivo y todos son válidos, ¿sí? Nosotros tenemos ciertos tipos de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú, para poder evaluar el progreso de un paciente, obligatoriamente tienes que repetir, oye, tú vas a saber si ese paciente está bien o no, el médico va a saber si el tratamiento le está haciendo efecto o no al paciente, pero necesitas una evaluación para ver, mira, sí, realmente aquí está el progreso, ¿sí? En este estudio salió así y en este estudio salió de otra manera. Entonces, eso es necesario. Y bueno, ayudar obviamente al paciente de manera para que sea autónomo. La importancia del del proceso terapéutico es que, bueno, para tú poder hacer un cierre terapéutico, el paciente tienes que incluir esa parte de avances personales, ¿sí? Reconocer los avances, hablar sobre los sentimientos y las emociones del final de la terapia puede generar, ¿sí? Planificar cómo aplicar todo lo que aprendiste en tu vida diaria, porque también hay personas que, por ejemplo, vienen contigo de manera semanal y llega un momento en el que, no sé, les das de alta o les dicen, no, vamos a espaciarlo más porque estás mucho mejor. Y dicen, no, pero es que yo te extraño porque yo necesito mi sesión. Eso también tenemos que tener cuidado de eso porque hay pacientes que se vuelven muy dependientes. Y eso es algo que, no, que podemos manejar, pero no es que lo podemos evitar al 100% porque hay personas que se vuelven dependientes con un mes de terapia. Y eso no es algo que se sienten bien contigo y por eso es que quieren verte siempre. Pero hay que tener límites. Eso también lo vamos a conversar un poco más, lo vamos a profundizar. La satisfacción personal de ese profesional, ¿sí? Para los terapeutas o para los médicos también, para los psicopedagogos, para las personas que trabajamos con el público, ¿sí? Es muy importante ver esa satisfacción, ¿sí? Ese, oye, lo logré,
de verdad lo logré, pude ayudar a esta persona, salí victorioso de este proceso. Entonces, es algo que te hace sentir bien y es muy importante porque al final también somos seres humanos y también nos gusta, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho ayudar. Yo, de hecho, yo estudié esto porque me gusta ayudar a las personas, porque me gusta mucho la parte de la salud, de la medicina, de la ciencia como tal. Entonces, esa satisfacción profesional es importantísima, importantísima, es indispensable. Los indicadores de éxito, los logros del paciente. Yo siempre trabajo a mis pacientes a través de los logros, ¿sí? Es muy importante que el paciente te diga, ¿sí? Mira, ¿qué has logrado? Le preguntas, tú hazme una lista de tus logros. ¿Qué has logrado? ¿Cómo has experimentado? ¿Qué alcanzaste tus objetivos terapéuticos? ¿Sí? Tienes esas herramientas que aprendiste durante el proceso. Aplícalo, porque vas a tener desafíos en un futuro y tienes que sentirte capaz de funcionar de manera independiente, sin la necesidad de ese apoyo psicológico. Siempre vas a estar ahí para esa persona, porque yo siempre les digo, siempre voy a estar aquí cuando lo necesites, pero tienes que salir, tienes que hacerlo tú, ¿sí? No, no vas a estar toda la vida yendo a terapia, a menos que sea algún trastorno específico, que bueno, hay personas que sí duran toda la vida yendo a terapia, o lo utilizan como una vez cada cierto tiempo. La sostenibilidad del cambio, es importantísimo para la sostenibilidad del cambio, la parte de los logros, ya que el paciente debe ser capaz de aplicar lo que se aprendió en el proceso, ¿sí? De manera cotidiana. No podemos quedarnos solamente en la teoría, tenemos que ir a la práctica. El paciente tiene que practicar, tiene que aplicar todo lo que aprendió. No puede quedarse solamente con la parte teórica, sino que tienes que aplicarlo, porque hay personas que no funcionan igual. Entonces eso es muy importante a la hora de que sea sostenible ese cambio. De que no nos sirve, si el cambio no es sostenible, pues a largo plazo no nos va a funcionar, ¿sí? Entonces es muy importante. Por ahora, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué les ha parecido? Aprovechen de preguntar, que todavía tenemos unos 15 minutos antes de terminar. Aprovechen si tienen alguna duda.